Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Y si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Dile conmigo, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, dilo conmigo al Señor. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Yo sé. Esta mañana quiero compartirle algo de un versículo de la Biblia que me llama mucho la atención. ¿Sabe? Nosotros los que predicamos a veces nos topamos con versículos de la Biblia que casi pareciera que nos agarran del cuello y nos dicen, predicame, predicame, ¿verdad? El que predica sabe de lo que le estoy hablando. Y este es uno de esos versículos donde el versículo me agarró del cuello y me gritaba, predicame. No es primera vez que hablo de este versículo, pero hoy quiero hablar de algo que me llamó la atención. Quiero orar antes de todo. Bueno, antes de todo, quiero anunciarles, espérenme, déjenme ver eso porque quiero verificar la fecha. Anunciarles que el día de ayer, por ejemplo, comenzamos las reuniones presenciales al Ministerio de Jóvenes. Ya hubo una reunión ayer y pues todo bien, gracias a Dios. Y el día, espérame, habrá una reunión virtual para mujeres en los próximos días. No la tenés la imagen, veamos. Se me olvidó mandártela, hombre. Sábado 17 de octubre. ¿Tenés Interva? Pues sí. Buscame una canción de esta señora que se llama Fiona Mellet. Y ella ya está mayorcita. Debe tener más años que yo.
porque habían discos, iba a decir, eran cassettes de Marco Barrientos, donde ella hacía un dúo con él y se echaba una voz así como que, bueno, única en ese entonces, ¿verdad? Siempre me llamó la atención ese don que tenía, y la verdad no había seguido dónde estaba ni qué hacía, pues, ¿verdad? Y hoy ella es la copastora encargada de dirigir el coro de la iglesia Lakewood en Texas para la iglesia de habla inglesa. También es directora de alabanza, ahí está la está viendo usted, es directora de alabanza en algunos cultos de la iglesia en español y también en inglés. Bueno, están encendidas las luces todas, ¿va? Ok, ya. Ella va a estar compartiendo con las mujeres de nuestra iglesia el sábado 17 a las 2:30. Ella se va a conectar por Zoom para compartir con las mujeres de la iglesia. El evento no tiene ningún costo. Y le digo esto porque hay iglesias que cosas como estas las cobran, ¿va? Y bueno, no estoy criticando eso. Algunas cosas como estas implican alguna inversión. Algunos hermanos voy a decir, del nivel de Fiona, cobran por hacer eso. Pero fíjese que a nosotros el Señor nos ha dado una gracia. Aunque Fiona, yo no la contacté, la contactó alguien más del equipo, ¿verdad? No la conocemos personalmente. Entonces cuando ocurren cosas como estas, generalmente esta gente cobran $500 por hacer una aparición en una transmisión en vivo. Pero nosotros hemos tenido la bendición de tener en nuestras transmisiones en vivo a gente, yo no sé si usted ha valorado eso, a gente muy importante de la música cristiana. Ninguno de ellos me ha dicho, mandame una ofrenda o algo como eso. Es gente que con mucha humildad y sencillez disponen su tiempo y ponen su talento al servicio del Señor para bendecir pues a nosotros, ¿verdad? Y a la gente que ve nuestras transmisiones. Esta hermana va a estar, como le dije, compartiendo con las mujeres de la iglesia y no tiene ningún costo, pero necesita usted escribir a cualquiera de las páginas de la iglesia para que le manden el link de donde va a ser la reunión virtual. Aunque es gratis, necesita usted inscribirse en cualquiera de las páginas de la iglesia para que se lo envíen. Si usted, mire, se quiere evitar eso, hoy al final del culto voy a pedirle a Margarita, levante la mano Margarita, es que con mascarilla no la conoce la gente. Si usted se quiere evitar escribir en la página, al final del culto acérquese con ella y dígale, aquí está mi dirección del Facebook o así me pueden encontrar, para que le manden ahí la dirección. ¿Le parece? ¿Verdad? No queremos que nadie se pierda esta oportunidad de recibir del Señor. Amén. Otra cosa más, mire, habíamos pensado que este mes de octubre íbamos a abrir las reuniones de miércoles también, pero el Ministerio de Salud, de hecho, esta semana va es lo que me han contado, esta semana van a endurecer un poquito las medidas porque parece que está habiendo un rebrote. No sé si es verdad, pero vamos nosotros vamos a continuar durante el mes de octubre solo con las reuniones domingo. Y en noviembre vamos a abrir las reuniones miércoles y domingo también. O sea, no hay problema con eso. Seguimos con las reuniones de jóvenes los sábados y los domingos nuestras reuniones aquí en la iglesia a las 9 y a las 11. Amén. Invite a alguien, hombre, traiga a alguien, todavía tenemos espacio, que casi que llenamos en las sillas que ponemos, pues, pero todavía hay un poquito de más espacio. Ya recibimos personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Lo único que no estamos recibiendo son niños de 14 años en adelante, todos son bienvenidos.
Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, tú eres bueno. Esta mañana hemos venido aquí, Señor, para honrarte a ti y para recibir de ti. Te suplicamos que esta mañana traigas a nuestra vida la revelación que tenías preparada para nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y por la fe recibimos todo lo que tú tienes para darnos. Te damos gracias. Amén. Amén. El tema de esta mañana es los refugios para enfrentar las tormentas. Los refugios para enfrentar las tormentas. Y para comenzar, quiero leer este versículo de Isaías 26:20. Isaías 26:20. Dice la Biblia estas palabras: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Cuántos pueblos son? Lea el texto, lea, no tenga miedo. ¿Cómo dice? Ven, pueblo mío. ¿Cuántos pueblos son? Uno. Entra en tus aposentos. ¿Cuántos aposentos son? Más de uno. Está hablando en plural. O sea que ese pueblo tiene más de un aposento. Sigamos leyendo otra vez. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la tormenta de la tribulación. Alguna versión dice la tormenta de la ira, o otra versión dice hasta que pase la indignación. Ya sea indignación, ira, enojo, como dicen algunas versiones, está hablando de el enojo, la ira, el juicio de Dios sobre, en ese entonces, el pueblo de Israel. De eso está hablando el texto. Mírenme para acá, ya vamos a hablar un poquito de él. Cuando yo era niño, tenía muchos temores. Cuando yo era niño, tenía demasiadas fobias. Creo que usted no podría ni imaginarse todas las fobias que yo tenía cuando era niño. De hecho, estuve yendo al psicólogo cuando era niño. Por eso quedé así. Sí, tuve un episodio traumático y me tuvieron que llevar al psicólogo, no sé ni cuántas veces, no sé ni qué hablábamos, porque estaba muy pequeño yo. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando yo era niño yo tenía muchos temores. Yo crecí con muchos temores porque yo crecí en una familia donde disfrutaban asustar a los demás. Y usted se ríe porque quizá usted creció en una familia así. Mire, es parte de la idiosincrasia, no así, ¿verdad? Es parte de la idiosincrasia de los salvadoreños. Nos gusta vacilar a los demás, nos gusta hacer bromas y a veces nos reímos de la desgracia ajena. ¿Aló? Cuando usted ve videos de alguien que se cae o de alguien que lo sigue un chucho y algo, cuando usted lo ve en su teléfono, usted se pone a llorar. Usted se preocupa por ese cuate que una cabra le pegó un gran cabezazo y salió volando por ahí. ¿Ha visto videos como eso? Usted dice, pobrecito, ¿y quién lo va a llevar al hospital al hombre? ¿Con qué pastilla se le va a quitar eso que le dolió? Algunos de nosotros pensamos eso. No, ni nos importa. Y después pasamos y seguimos viendo otros videos chistosos de gente que le pasan cosas feas, cómicas para nosotros, pero son cosas feas. Disfrutamos de la desgracia ajena. ¿Aló? No lo estoy acusando porque a mí también me pasa. Yo veo las cosas, me dan risa y después digo, ay no, pobrecito, sí hombre, vea, pero ¿para qué se mete a pelear con una cabra? Es que eso de la cabra me tiene porque anoche lo vi. Bueno, mire pues, lo que quiero decirle es que cuando yo crecí, estaba niño, crecí en una familia donde asustaban a los demás con cualquier cosa. Y la gente grande disfruta eso, asustando niños. Pero uno no sabe el impacto que algo como eso puede causar en la mente de un niño.
podemos causar traumas, podemos causar fobias, como ya le dije, se lo he dicho muchas veces, cuando nosotros nacemos, solo nacemos con dos miedos. Uno es el miedo a los ruidos fuertes y el otro es el miedo a caerse. De ahí para allá, todos los miedos los aprendimos. ¿De dónde uno aprendió? ¿De dónde uno empezó a tenerle miedo a las cucas que vuelan, por ejemplo? ¿Ah? Es como para agarrarla en el aire, así. Sí, bueno, no. Pero es que hasta me lo imaginé ahorita, ¿verdad? Muchos de los miedos de los que nos reímos cuando estamos en público o con otras personas, no nos reímos cuando estamos solos porque los tenemos. ¿Qué quiero decirle con todo esto, pues? Que muchos de nosotros tenemos temores que no necesariamente es una cucaracha que vuela, pero tenemos miedos que nos paralizan, miedos que anulan nuestras capacidades para lograr cosas importantes, para cumplir el propósito de Dios para nosotros. Cuando yo era niño, me quiero recordar de eso. Cuando yo era niño, no crea que yo me estoy quejando, yo tuve una infancia muy bonita, salía a correr a la calle, chuña cuando llovía, y me tiraba de panza en los ríos que se hacían en la calle, que cuando yo era niño, la calle de mi casa, la de frente de mi casa era de tierra, fantástico para jugar pelota. Yo tuve una infancia bonita, tuve episodios difíciles como todos nosotros, pero tuve una infancia bonita. Pero en esos momentos en que tenía miedo, como le dije que yo era un niño muy miedoso, yo tenía escondites donde yo me sentía seguro cuando tenía miedo. Por ejemplo, cuando llovía y era una tormenta eléctrica y habían truenos, relámpagos y esas cosas, yo tenía lugares donde esconderme. Yo me escondía en el ropero y como yo era así, menudito, sequito, yo en cualquier lado cabía. Yo me metía al ropero, en la parte de abajo la ropa estaba colgada arriba, yo me metía debajo y me echaba ropa encima, nadie me veía. De hecho hay gente que me andaba buscando a veces y abrían y no me veían. Así a veces entre peluches me escondía, como era tan lindo, yo así no me distinguían. Entonces, mire, tenía el ropero, debajo de la cama, no sé dónde se escondía usted cuando era niño. En mi casa había una camioneta Jeep vieja en el garaje que no servía. Y entonces yo me escondía en el asiento trasero. Y a veces ahí me quedaba hasta dormido. Y no me halló hasta que oía que gritaban, ¡Sergio! Yo salía así asustado de la parte de atrás de la camioneta. Porque esos lugares a mí me brindaban una especie de seguridad. Una sensación de que yo estaba protegido. Yo no sé si usted tenía lugares así para esconderse. ¿Se acuerda usted de aquello de Matotunco Tutata? ¿Sí? Matotunco Tutata, ¿le tuviste miedo? Otra, imagínese. Espéreme, yo nunca entendí la primera pregunta. Nunca entendí. Yo no sé si usted me puede iluminar qué significa eso de Matotunco Tutata. Para todos los alemanes que nos ven, tunco es cerdo. ¿Cómo? ¿Qué otra palabra? No, cuche para nosotros, cuche, tunco, chancho, marrano. Bueno, Matotunco Tutata. Yo no entendía la pregunta, yo solo sabía que a la siguiente pregunta, ¿le tuviste miedo? Yo tenía que responder no y prepararme para un susto. ¿Se acuerda? Matotunco Tutata. Y usted, es que eso se lo hacían a los más chiquitos. Nunca iba usted a hacerle eso a su abuelito, pues, porque le metía una pescosada al abuelito, ¿verdad? Pero a los niños le decíamos, Matotunco Tutata. Y el chiste, ¿le tuviste miedo? Dijera sí o no, lo asustaban, ¿verdad? La regla es que si decía no, lo asustaban, y si decía que sí, no, pero le valía. Sí, estoy resentido. Pues no sabe cuántas veces me asustaron por eso, pero
qué feo, mire, pues el punto es que como yo era una persona, un niño muy miedoso, encontré lugares donde me escondía para sentirme seguro. El asunto es que muchas de las cosas que nosotros hacíamos de niño para tener seguridad o para encontrar o para conseguir satisfacción son las mismas que muchas veces hacemos cuando somos adultos. Cuando tenemos miedo buscamos lugares o, en nuestro caso a veces, circunstancias, también lugares, pero circunstancias o personas que nos hagan sentir seguros. La pregunta es, ¿a dónde va usted hoy? No dónde iba cuando era niño, ¿a dónde va usted ahora cuando se siente inseguro? ¿Dónde va usted cuando tiene temores? ¿A dónde se esconde usted cuando se encuentra en medio de situaciones peligrosas o amenazantes? ¿Dónde se esconde usted? Hay gente que se vuelve a la comida para divagar la mente. Por eso estamos así, ¿verdad? Hay gente que se esconde en adicciones como el alcohol, el fumar, las drogas. Hay gente que lo que hace es salir a caminar o se van a vitrinear, a abrir la boca, a ver cosas que no podemos comprar. Y algunos hasta gastar en cosas que no pueden pagar. Y agravamos el asunto. Mire, muchas personas desarrollan adicciones con la intención de poder acallar sus temores, con la intención de poder superar o manejar o mantenerse tranquilo cuando los temores, las ansiedades, cuando las tormentas de la vida lo golpean. ¿Sabe? Algunas personas se vuelven adictas al trabajo. Algunas personas se vuelven adictas a las redes sociales. Algunas personas se ocultan detrás de un programa de televisión o de la televisión. Hoy que uno puede ver televisión a la hora que quiere y puede ver, antes usted para ver, bueno, usted no sé pues, pero hay gente que para ver una película, una serie o la novela había que esperarse hasta las 8, las 7, la hora que daba una novela. Hoy usted puede ver eso a cualquier hora. A cualquier hora, hoy que hay todos esos servicios de streaming, de video, usted puede, pero hay gente que se vuelve adicta a eso y se esconde detrás de eso. Ahora, hay buenas noticias. Dios tiene para nosotros refugios seguros a donde podemos ir cuando las tormentas de la vida golpean nuestra casa, nuestra existencia, nuestra economía, nuestra salud. Qué feo es tener una emergencia y estar lejos de un lugar seguro. Nunca le ha agarrado el agua a usted, una lluvia, una tormenta fuera de su casa y ¿dónde se esconde? Algunos así como pegados a la pared, esperando que pase el agua, y más si le agarra el agua en el centro de Santana, usted vea, el agua está aquí, solo se cubre la cabeza, ¿verdad? Porque aquí todo se inunda, o que necesite ir al baño. Qué feo es eso. Sí, solo a mí me ha pasado. Entonces, mire pues, ¿a dónde va uno cuando ocurren emergencias? Cuando un peligro te acecha, cuando las cosas se te complican. En este pasaje de Isaías, el que está todavía ahí en la pantalla, leímos que el pasaje está hablando de un tiempo donde se desata una tormenta. Una tormenta, dice ahí, de ira o de tribulación. Algunas versiones dicen, como ya le dije, dicen el tiempo de la indignación o del enojo de Dios. ¿Dónde va uno? El pasaje dice, y sabe, antes de decirle eso, este versículo lo usaron muchos hermanos para motivar en las redes sociales a que la gente se quedara en cuarentena, cuando empezaron todas las cuarentenas, ¿verdad? El texto interesante porque dice, enciérrate, cierra la puerta y no salgas hasta que pase este volado feo. Y entonces lo publicaban y parecía que tenía sentido. No sé si usted lo leyó, incluso quizá usted lo publicó. Ahora, lo que quiero decirle es que me pareció atinado. El texto habla pues de un momento en el que uno debe estar encerrado mientras pasa el agua, pues. O sea, está bien, está bien. Si lo queremos interpretar de esa manera, está bien, pero este pasaje tiene dos explicaciones
más acertadas. Número uno, la primera es la interpretación literal. Uno siempre debe pensar en interpretar literalmente la Biblia. La interpretación literal del texto tiene que ver con el pueblo de Israel y habla de un tiempo en que Dios va a enviar la ira, su enojo, porque ellos han sido desobedientes. Y les dice dónde deben esconderse. A los buenos hijos les dice dónde esconderse cuando eso pase. O sea, la interpretación literal tiene que ver con Israel. Pero la interpretación espiritual de este pasaje tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con usted y conmigo. Lo leíamos la semana pasada, 1 Corintios 10, cuando dice que las cosas que pasaron antes, dice, pasaron y quedaron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nosotros, a los que nos han alcanzado, dice, el final de los tiempos. Así que lo que está escrito aquí tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Diga, esto es para mí. Ok. El pasaje dice que vamos a pasar tiempos de tribulaciones. No está hablando de la tribulación o la gran tribulación. Está hablando de tiempos de tribulación. Donde quiera que estemos, míreme para acá. Donde quiera que esté la iglesia de Cristo en el mundo va a pasar tribulaciones. El Señor nunca nos dijo que no nos iban a pasar cosas malas. Pasaremos tribulaciones, veremos la ira de Dios, estaremos pasando tormentas difíciles. Este pasaje enseña que mientras pasa la tormenta, mientras las cosas están feas allá afuera, nosotros podemos escapar y escondernos en lugares específicos, que ya le voy a hablar de eso. Pero el pasaje no está hablando de huir de los problemas. Oiga eso. El pasaje no está hablando de huir de los problemas, como la avestruz que cuando tiene miedo mete la cabeza en la tierra y deja todo el gran cuerpo de fuera. Según ella ya no va a pasar nada, según ella ya está protegida. Eso no es cierto. Y muchos de nosotros tenemos la tendencia a huir de los problemas de esa manera, solo hacernos los locos con los problemas. Con eso no se van a solucionar. ¿De qué está hablando el pasaje? Está hablando de que nosotros debemos aprender a estar ocultos mientras pasamos la tormenta. Mire, la mejor manera de atravesar o de superar una tormenta es atravesarla. No es huirla, no es bordearla, es atravesarla. Porque es la única manera de que el problema realmente sea enfrentado. Si huimos, a veces el problema te sigue. Pero le estaba diciendo que en cada tiempo, en cada lugar donde esté la iglesia de Cristo va a pasar tribulaciones. Donde sea que esté va a pasar cosas difíciles. El libro de los Hechos dice, es necesario, dice, que a través de tribulaciones entremos al reino de Dios. Diga conmigo, es necesario. Así dice la Biblia, es necesario. ¿Podría alguien decirme, pastor, ¿y por qué es necesario? Yo no lo necesito. Sí lo necesitamos porque muchos de nosotros somos cuerudos, no entendemos por las buenas. Muchos de nosotros solo entendemos por las malas. ¿Se acuerda cuando era chiquito? Solo cuando miraba a su mamá ensatanada, solo miraba cuando a su mamá le ponían los ojos rojos y se le volteaban. Usted entonces hacía caso. Cuando la miraba con el palo de la escoba, cuando la miraba usted que estaba desenroscando el palo de la escoba, entonces iba usted a la tienda. Así somos. Entonces el libro de los Hechos dice, es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces dice el pasaje que nosotros debemos escondernos mientras pasa la ira, los tiempos de ira. Y usted debe saber que hay cosas que vienen a este mundo que son parte del enojo de Dios para ablandar el corazón de los hombres en la tierra. Se lo voy a repetir. Hay cosas que pasan en nuestro mundo que son parte del enojo, de la ira de Dios para ablandar el corazón de los seres humanos. Oiga lo que le voy a decir, los desastres naturales no son provocados por el diablo. Los desastres naturales son, oiga, permitidos y a veces diseñados por Dios mismo. Yo sé que eso le causa a algunos aquí muchas más preguntas, pero de hecho ya he enseñado yo sobre eso.
Y Dios usa esas cosas para ablandar los corazones. Se lo he dicho antes, se lo voy a repetir. ¿Cómo ablanda Dios un corazón? Envía lluvia a ese corazón y el corazón se ablanda. Cuando usted ve que hay situaciones complicadas en el mundo, es que Dios está tratando de ablandar los corazones. Y a veces, mientras la ira cae, nosotros a veces estamos en medio de la ira. ¿Dónde podemos escondernos? ¿Dónde ocultarnos? Ahora que estamos en esta pandemia que todavía no ha terminado, ¿dónde ocultarnos mientras pasa este tiempo de tribulación? Ya le dije, no es huir, es atravesarla. ¿Se acuerda de Noé? Justo como Noé. Noé atravesó la tormenta, pero ¿le cayó a él lo recio de la tormenta? No, porque estaba protegido. Dios diseñó un arca para protegerlo y él se echó el grueso de la tormenta. Esos 40 días que cayó, mire, dice la Biblia que las fuentes de los cielos se rompieron. No fue una tormenta ¿qué va a decir? Recia, fuerte. No. Fue algo único. Nunca antes había llovido así y nunca antes ha llovido así. Nunca. Después de Noé no ha llovido así. Llovió tanto que no quedó ni siquiera una parte de la superficie de la tierra descubierta. Se han encontrado lechos marinos en la punta del Everest. Esa es señal de que este planeta estuvo sumergido sobre las aguas saladas del mar. Pasó con el diluvio de Noé, pero Dios a él lo protegió. Sí, crujían las tablas y a veces el arca se iba de un lado a otro y entonces ellos se ponían un poquito nerviosos, pero no les pasó nada. Dios los protegió porque el arca la diseñó Dios. Ahora, mire lo que el versículo dice. Ven, pueblo mío, le habla a su pueblo, diga yo soy el pueblo de Dios. Diga yo soy el pueblo de Dios. Y dice, entra en tus aposentos. Ya le dije que interesante que habla de un pueblo en singular, un pueblo, y habla de aposentos en plural. Significa que este pueblo tiene más de un lugar a donde ir a esconderse. Entra a donde dice aposentos. Bueno, esa es una palabra que se usa en el español antiguo, ¿verdad? Aposento. Ya en el español actual, ¿cómo sería eso? En vez de aposento, usted dice un refugio, sí, pero ¿a qué se refiere con aposento? Un cuarto. Cuando habla de tu aposento, habla de tu habitación. ¿Aló? O sea, métete a tu cuarto y cierra la puerta mientras pasa el tiempo de tribulación. Pero dice que son varios aposentos. Y entonces yo me puse a buscar aposentos. Por lo menos encontré en distintas versiones 174 aposentos, que hoy solo vamos a ver 100. No es cierto, pero encontré un montón de aposentos porque me puse a pensar, ¿dónde están los aposentos donde yo debo esconderme cuando pase la ira? Entonces, no le voy a hablar de todo, le voy a hablar de lo que me parecieron a mí más interesantes. ¿Cuáles son los aposentos para esconderse mientras pasa la tormenta? Quiero que lea conmigo Génesis capítulo 43, versículo 29. Génesis 43, 29. Está ahí en la pantalla. Mire lo que dice. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó: ¿es este vuestro hermano menor del cual me habíais hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa. ¿Y qué dice después? Lea. Entró en su aposento y ahí se echó a llorar desconsoladamente. Y dice el siguiente versículo: después se lavó la cara y, ya más calmado, salió y ordenó servir la comida.
Interesante. Mire pues, lo que está pasando aquí es, si usted se acuerda de José al que vendieron los hermanos, ok, él tenía, en ese momento, él tenía 10 hermanos de padre. Los 10 hermanos que él tenía eran de otra mamá. Sí eran de su papá, pero eran de otra mamá. ¿Ok? ¿Quién era el papá de él? Israel. Bueno, antes se llamaba Jacob, pero hoy se llama Israel. La cosa es que él tenía un hermanito de padre y madre que se llamaba Benjamín. Entonces, cuando a él lo venden los hermanos, si usted se acuerda, lo compran unos mercaderes que van para Egipto, y al llegar a Egipto ponen a José en venta en el mercado de esclavos. Llega Potifar, un hombre adinerado, un funcionario del gobierno, va al mercado porque necesita algunos sirvientes nuevos, ve a José, le parece adecuado para el servicio y se lo lleva a su casa. Lo prueba y ve que el muchacho es muy diligente. Entonces lo asciende a jefe de los sirvientes de la casa, le da la llave de la casa, la llave de todo, le da acceso a todo en su casa y le dice: tenés ahora acceso a todo aquí en la casa, vos vas a mandar, solo lo único que no podés tocar es mi mujer. Y después se acerca al oído y le dice: y por cierto, tened cuidado de esa vieja. Bueno, no, eso no dice la Biblia, pero me imagino que Potifar sabía la firma que tenía. El asunto es que usted sabe la historia. La mujer trata de seducirlo, le insiste hasta que José casi cede, pero en algún momento de eso él se detiene, reacciona y sale huyendo chulón del cuarto. Chulón, dícese de la persona que no tiene ropa. Bueno, es por lo que no nos entienden, ¿verdad? Entonces allá va José y lo acusan de violación. La mujer lo acusa de violación y se va a la cárcel. Luego en la cárcel pasa mucho tiempo allí, y como es un hombre que tiene la gracia de Dios, lo hacen jefe de los porteros de la cárcel, imagínense, y le dan las llaves de la cárcel. Llaves llegaban y la llave, ¿dónde está José? Y José ya preso. Y la llave, aquí están. Él tenía las llaves. Dice la Biblia así, que cuando José entró a la cárcel, dice: Dios bendijo la cárcel. Yo no sé cómo pasó eso. Si entraban más presos, si ya no llegaban presos, si mejoraron la comida, si les pusieron camas con colchón, ¿verdad? No sé, pero Dios bendijo la cárcel. Entonces, luego usted sabe, llegó allí el copero y el panadero, que habían sido acusados de algo malo, que eran hombres que servían en el palacio del faraón. Así que se hacen amigos de José, y entonces ellos tienen sueños, y José tenía ese don de Dios de interpretar los sueños. Así que interpreta los sueños de estos dos hombres, se cumplen, uno de ellos sale y lo matan al panadero, y al otro, el copero, sale y se cumple lo que José le dice, que va a volver a servir en el palacio. El rey lo perdona y vuelve a servir, pero le dice al copero: cuando estés con el rey, acuérdate de mí. Y pasó el tiempo y no se acordó de él, hasta que el faraón tuvo un sueño. El sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. El sueño de las 7 espigas bonitas y las 7 espigas feas. Yo sé que voy acelerado, pero usted sabe la Biblia, así que no hay problema, ¿verdad? Aunque sea la Biblia de niños, descárguese en el teléfono, hombre, ¿verdad? Hasta muñequitos tiene. Bueno. Así que usted sabe, el rey lo manda a llamar, interpreta el sueño del rey, y todavía no solo interpreta el sueño, sino le dice lo que tiene que hacer para que cuando los 7 años de hambre vengan, Egipto no sufra de hambre. Le dice: 7 años de abundancia vienen primero y después 7 años de hambre. Pero para que este pueblo no sufra en los 7 años de abundancia, no se lo coman todo, guarden.
para los 7 años de hambre. Y el faraón dice, eso no se me hubiera ocurrido a mí. ¿A quién más voy a poner? A vos te voy a poner a que te hagas cargo de administrar cuando tengamos los 7 años de abundancia. Y otra vez lo mismo, vos vas a ser el jefe aquí. Yo no me voy a preocupar de nada. Aquí están las llaves del reino. Solo en el trono me puedo sentar yo. De ahí vos ahí ve qué haces. Imagínense. Y ahí estaba, porque gente como esa era considerada como un dios. Así que cuando los egipcios ahora miraban a José, se inclinaban, lo reverenciaban como un dios. Y José tenía un halo de misticismo. La gente tenía como un poquito de respeto y miedo, porque a José le hablaba a Dios. Había una cosa especial y sobrenatural con José. Y sabe que cuando le cambiaron el nombre, ¿cómo te llamas? Le dijo el faraón, Chepe. Bueno, digo José. José, qué feo ese nombre vos. Mira, te vamos a poner Savnah Panea, que significa el Dios que habla y vive. No el que habla por Dios, ¿cómo le pusieron? El Dios que habla y vive. Así que cuando decían, ahí viene Savnah Panea, toda la mara se inclinaba. Así que vaya, cuando está en esa condición, en esa posición, llegan sus hermanos a comprar comida. Y oiga, es que mire, no es lo mismo, ¿cómo dice el versículo ese? No es lo mismo verla venir que hablar con ella, dice Primera de Sergio 14:27. Así dice. No es lo mismo verla venir que hablar con ella. Significa que a veces nosotros hablamos de situaciones que no nos han pasado y hablamos también y suponemos cómo serán hasta que nos pasan a nosotros. Entonces palidecemos. Bueno, y lo que ocurrió fue que cuando José se casa con una mujer de clase, la hija de un sacerdote, y nace su primer hijo. Él le pone a su hijo Manasés. Manasés significa olvido. ¿Y por qué le estás poniendo así al niño? Le dijeron, es que ya me olvidé de todo el daño que me hicieron en la casa de mi padre. Ay, qué lindo, mire, ya perdonó y olvidó. Qué bonito. Falso. Le voy a decir aquí en paréntesis. Hay gente que dice, yo todavía no he perdonado porque todavía me acuerdo de lo que me hicieron. Falso. Perdonar no es sinónimo de olvidar. Alguien me dijo una vez, y no la Biblia dice que cuando Dios perdona, olvida. Sí, pero no significa literalmente que Dios ya no se acuerda, dejaría de ser Dios, hombre. Que Dios diga, ¿y qué fue lo que hiciste? No me acuerdo, no me acuerdo, no es así. Cuando la Biblia dice que Dios olvida, significa que Él decide no volverte a echar en cara los pecados que ya te perdonó. Él sí se acuerda, pero decide no volver a hablar con vos de eso, ni culparte de eso, porque ya te perdonó. Aleluya. Es que es bien fácil, míreme, bien fácil es decir, yo ya te perdoné porque ya no me acuerdo lo que me hiciste. Pues sí, bien fácil es abrazarte y darte un beso, vea, invitarte a comer, tratarte con cariño, si ya no me acuerdo. Ay, el día que me venga a la memoria, que me pegue en el baño en algún lugar, o que una comida me haga daño y entonces recupere la memoria, te voy a ahorcar. Pero Dios no, Dios decide que eso que te perdonó jamás te lo va a volver a echar en cara. Así que Él le pone a su hijo olvido. Y dice Él que ya se olvidó hasta que aparecen sus hermanos queriendo comprar comida en el tiempo de hambre. Y entonces Él se quiere vengar de sus hermanos y les hace una broma. No me voy a entretener en eso porque les hace una broma, les pone una trampa. La copa de oro en la que él tomaba Coca-Cola la manda a poner en uno de los costales de trigo que le vendió. Le dijo a un criado, y entonces usted se ríe porque usted no sabe egipcio antiguo, hombre, pero
le dijo: pongan la copa en la boca del costal de trigo y carguen el trigo en sus carretas. Cuando lleguen a la entrada y los revisen, abran eso y va a aparecer ahí la copa y me los traen y los vamos a acusar de espías y de ladrones. Y cabal, allá se van ellos con la carga, y cuando van saliendo de la puerta de la ciudad les hacen un cateo. No, cateo en las casas va. ¿Cómo se llama eso de? Bueno, le registran y le encuentran la copa de José y lo llevan de regreso enchuchados. Y todo: yo no fui, vos fuiste. Vos, es que vos siempre te pegan las cosas, y el pleito entre ellos ahí. Y José, callado, dice que ellos no lo reconocían. Claro, pues un gran sombrero así tenía. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo se llama eso? Se había echado delineador, pestañol, así se llama, volado, sí. Se había puesto pedazos de licha así para que. Bueno, la cosa es que, mire, pues José no parecía, ni siquiera hablaba el idioma de ellos. Dice la Biblia que él se dirigía a ellos por un traductor. O sea, ellos estaban convencidos que ese era un egipcio. Y cuando ellos comienzan a hablar, él les entiende, pero él se hace que no entiende y le pregunta: ¿qué dicen? Le decía el traductor, ¿verdad? Y entonces ellos comienzan a hablar, y que mi papá se va a morir cuando sepa. Y él le dice al traductor: preguntarle por el papá. Y le dice: ¿y su papá? ¿Está vivo su padre? Sí, vive. Y entonces se le hizo chiquito, se le hizo un nudo en la garganta. Y su hermano: ¿tienen hermanos? Sí, tenemos un chiquito, un hermano pequeñito. ¡Ah, mentiras!, les dice José. Mentiras, no les creo. Si tienen un hermano, vayan a traerlo, pero uno de ustedes se tiene que quedar aquí. Entonces se queda Judá y ellos se van a traer al hermano. Y el papá no lo quiere dejar ir, dice: ya me mataron a uno, me van a matar al otro. No, no se lo lleven. No, papá, es que no lo llevan, van a matar a aquel allá. Vieras qué feo le agarró a ese hombre. Y dice que es un mañoso y nosotros no. Bueno, se van con el cipotillo de regreso. Era una trampa. José, cuando escuchó que su papá estaba vivo, casi llora. Y cuando le dicen, cuando mencionan a su hermanito, él se inventa esa trampa para que vayan a traer a su hermano y volverlo a ver. Y entonces aquí está el pasaje. Dice 43:29, José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó: ¿es este vuestro hermano menor del cual me habíais hablado? Y después, ¿qué dice? Que Dios te guarde, hijo mío. 30, conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió. ¿Cómo salió? Deprisa. ¿Y qué hizo él? Entró en su aposento y ahí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y, ya más calmado, salió y ordenó: servid la comida. Va. Poneme, este es el aposento de la templanza. El aposento de la templanza. Mire pues, cuando José vio a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Que le dieron ganas inmensas de llorar. Y casi que llora allí delante de ellos. Se le iba a correr el rímel. Pero ¿qué dice la Biblia? Que él, pone el versículo por favor, el versículo 30. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su aposento y ahí se echó a llorar desconsoladamente. Y después dice: después se lavó la cara y más calmado salió y dijo: ahora comamos. Y comió con los hermanos, y los hermanos dijeron: este maestro está sobado, va. Siéntense, siéntense. Ya tenían una mesa servida ahí para que comieran sus hermanos y su hermanito. Ahora, vea esto pues, vea esto. Templanza. Voy a darle una definición quizás que podamos comprender. Templanza es tener el control de uno mismo. Eso es templanza. Diga conmigo: tener el control de uno mismo. Otra vez diga: tener el control de uno mismo. Tener controladas las emociones.
tener controladas nuestras actitudes. Las emociones a veces nos hacen hacer cosas tontas. A veces somos impulsivos. Mírame. Y cuando la tormenta golpea nuestra vida, nuestra casa, muchas veces lo primero que hacemos es actuar de manera impulsiva. Muchos de los problemas que tenemos se podrían haber resuelto ya, pero nosotros los agravamos. ¿Por qué? Porque somos impulsivos. Hablamos de más en el momento del problema. Decimos cosas que realmente no sentimos ni creemos, pero sabemos que esas palabras van a herir a la otra persona y entonces se las decimos. Claro, en nuestra naturaleza humana nosotros no tenemos templanza, pero a nosotros nos habita Dios y su Espíritu Santo. Ahora, mire, hay un versículo ahí que quiero que lea, ponémelo por favor. Proverbios 16:32. ¿Qué dice? Más vale, ¿qué dice? Ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Necesitamos aprender a conquistarnos a nosotros mismos. Claro, con nuestra fuerza no podemos, pero dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo dice la Biblia? Por ahí buscame el texto. Dice segunda de Corintios, creo, capítulo 1, versículo 7. Por ahí debe estar. No, segunda de Timoteo capítulo 1 es. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. El que está después de ese, segunda de Timoteo 1:7. No está, ok, no lo pusimos. Pero mire qué dice, usted lo sabe de memoria. Que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces a nosotros el apellido se nos sube a la cabeza. A veces a nosotros, miren, nos creemos demasiado, nos creemos la última coca en el desierto y en botellita de vidrio. Y a veces nosotros decimos cosas sin pensar. Hay gente, incluso cristianos, que no puede nadie ni siquiera quedársele viendo en el bus o en la calle. Conozco cristianos que cuando otro carro se le pone a la par y acelera, él también se pone así como a querer hacer carreras. Eso es ser impulsivo. ¿Qué hace usted cuando alguien le pita a la vieja en la calle? Aló, ¿cómo reaccionamos nosotros? Sin dominio propio. ¿Cuántos dolores de cabeza podríamos habernos evitado nosotros si echáramos mano del dominio propio que ya tenemos? Mire, no lo pida, no, ya lo tiene usted. El Espíritu Santo te habita, tienes el poder de controlarte a ti mismo. No está diciendo la Biblia que usted tiene que suprimir sus emociones, no, tiene que controlarlas para expresarlas en el momento correcto y en el lugar correcto. Si va a llorar, en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Si va usted a desahogar su enojo, en el momento correcto, con las personas correctas y de la forma correcta. Si hasta Efesios dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia dice entonces que Dios entiende que hay cosas que a usted lo van a enojar. De hecho, si usted es una persona con salud mental, cuando ve una injusticia, la primera reacción que tenemos es sentir enojo. Eso es normal. Ahora, si usted ve injusticias en el mundo y no se enoja por eso, algo malito tiene usted ahí adentro. Ahora, podemos enojarnos, pero no podemos darle rienda suelta a nuestro enojo. No podemos empezar a agarrar a patadas las puertas, ni pegarle a la pared, ni empezarle a pegar al chucho, mucho menos empezarle a gritar a la suegra. Aleluya. Templanza.
Templanza, tener control de uno mismo, pero saber manifestar las emociones en el momento y en el lugar correcto y con las personas correctas. Míreme, cuando los problemas vienen a tu vida, cuando la tormenta azota tu casa, ¿en dónde te vas a esconder? En el aposento de la templanza. Vaya usted delante de Dios, cierre la puerta de su cuarto y comience a decirle: Señor, dame la fuerza para echar mano de la templanza que ya me diste. Ayúdame a controlar, que no voy a ahorcar yo a este hombre, Señor, que no vaya a matar yo a esta bicha. Cuando a veces pasan cosas, oiga, yo sé que a veces nos dan ganas de, a mí se me vienen pensamientos homicidas. A usted no, a todos, pero usted es un hijo de Dios que tiene un poder sobrenatural que lo habita. Aleluya. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:23. Ese sí estaba por ahí. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 23. Dice la Biblia estas palabras: no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles que solo conducen a peleas. Un siervo del Señor, una sierva del Señor, no deben ser peleoneros. ¿Aló? Sino que deben ser amables con todos, ser buen maestro y tener mucha paciencia. ¿Para qué dice? Soportar el maltrato. Es que mire, ¿dónde es que uno demuestra templanza? No es cuando te dicen: ¿quiere un café con semita? Y usted está a dieta. Claro, ahí usa usted la templanza y dice: no, solo el café y sin azúcar, por favor. Ah, ¿verdad? Está bien. Sí, está bien, y templanza, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve que tengas el poder para controlarte ante una semita mieluda y no puedas controlar tu lengua? Y a la hora de que te humillan, a la hora en que te dicen algo feo, se te suelta la lengua, como dice allí. Debemos ser, tenemos que tener mucha paciencia para soportar el maltrato. ¿Sabe? Ya le expliqué antes qué significa la palabra paciencia. En el griego es macrotumos, que significa lento para hervir. O sea, lento para enojarse. Eso es paciencia, macrotumos. Que le dicen: no, si usted es una vieja inútil, vos metida, esta vieja, y te hacen chambres ahí en el trabajo. Te dicen cosas los vecinos. Y entonces usted echa mano de la templanza que Dios ya le dio. No cuente hasta 10, a veces eso, mire, no funciona. Usted necesita recordar: el Espíritu Santo me habita. Hoy no voy a matar a nadie. Hoy no voy a insultar a nadie. Hoy voy a ser amable. Sí, yo no puedo, pero Cristo me habita. El grande y poderoso me habita y Él va a controlarme. Por eso es que el pasaje que leímos antes decía: es mejor el que se controla a sí mismo que el que conquista ciudades. ¿De qué sirve que conquistes grandes cosas en tu vida, pero tu carácter no has podido controlarlo? Vas a terminar solo, porque a la gente así nadie la quiere. Miren, muchos de nosotros somos como admiradores de las estrellas de cine, de las estrellas de acción, ¿verdad? De esos que matan a 5 y los descuartizan, les tuercen el cuello, ¿verdad? Le quiebra y usted dice: ¿verdad? Bueno, los hombres, ¿verdad? Y todos admiramos a esas grandes estrellas de cine como que si fuesen cierto lo que hacen. Pero mire, pero en la vida real, míreme, en la vida real, nadie quiere vivir con un hombre que todo lo arregla a patadas. En la vida real, nadie quiere vivir con una mujer que lo arregla todo a gritos. Así que si no quiere terminar solo o sola, usted necesita echar mano de la templanza que el Espíritu Santo ya le dio. Cuando las cosas se ponen difíciles, no estalla usted, se pone bajo control. ¿Aló? No se pone ni siquiera a gritar como... No, usted se pone bajo control. No le digo que no llore, ¿cómo no? ¿Se acuerda de Jesús cuando murió su amigo Lázaro? ¿Qué hizo él? Lloró.
Y no era mentira. Jesús lloró porque le dolía la muerte de su amigo. Le dolía ver el dolor de sus familiares. Pero luego respiró profundo, se limpió las lágrimas y dijo él: Lázaro, ven fuera. Se controló. O sea, saber expresar las emociones en la medida correcta, en el lugar correcto, con la persona correcta. Amén. Ok. Número 2. Quiero que lea conmigo primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice la Biblia así: por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me has llamado? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue ¿a dónde? A su aposento y se acostó en su cama. Número 2. Este es el aposento para escuchar la voz de Dios. Cuando viene la tormenta en mi vida, ¿dónde me debo esconder? En la templanza. Controlar, lo primero que debo hacer es controlar mis emociones, no dejar que mis emociones me hagan hacer cosas que no debo, porque pueden agravar el problema. Templanza, templanza. Y número 2, debo aprender a escuchar la voz de Dios. Antes de pedirle consejo a alguien más, antes de ir a buscar a tu amiga, antes de preguntarle a alguien, pregúntele a Dios. Escuche a Dios. ¿Sabe que hay algo muy importante? Usted conoce esta historia, ¿verdad? Dios le está hablando a Samuel, pero era la primera vez que Samuel, que luego se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel, en ese entonces era un niño que no pasaba de los 10 años y él no tenía ninguna experiencia con eso, no sabía qué era eso. Él solo escuchaba cuando estaba acostadito en su cama en el templo, porque su mamá lo había llevado al templo para que el sacerdote Elí lo entrenara para el servicio a Dios. El niño acostado escuchaba que le decían: Samuel, y salía, solo se oían los carcañales corriendo por los pasillos, y le decía, entraba al cuarto del sacerdote, Elí le decía: Señor me llamó, y Elí le decía no, 3 veces, hasta que Elí entendió que probablemente era Dios el que le hablaba. Y me encanta el versículo 9 que le dice Elí: vete y acuéstate, vete a tu aposento, y cuando vuelvas a escuchar tu nombre, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Fíjese que no es lo mismo oír que escuchar. Se lo digo otra vez, no es lo mismo oír que escuchar. Oír es un acto involuntario, es un acto biológico. Oímos porque tenemos oídos, tenemos el sentido del oído. Por ejemplo, usted está oyendo el ruido de el ventilador, aquel que está ahí atrás, que es el que más bulla hace. Mire, ¿lo oye? Sí lo oye, pero usted no lo está escuchando, porque escuchar es poner la intención, esforzarse por comprender de qué se trata eso que escucho o que oigo. Así que se supone que usted me está escuchando a mí, aunque usted oye el ruido del ambiente, pero no está escuchando el ruido del ambiente. Usted está escuchando la palabra de Dios. Eso creo yo, pues, vea, amén, diga para que yo crea eso. Pero hay gente que viene a la iglesia a oír la prédica, digo a oír, como oír llover. ¿Ha oído usted ese dicho? Este me oye a mí como oír llover. ¿Quién se pone a escuchar la lluvia? Nadie. Usted se acuesta y más cuando está lloviendo, la gran tormenta en su techo, más rico duerme usted, va. Porque se ha descubierto que los sonidos sordos, como un ventilador, la lluvia,
le ayudan a las personas a conciliar el sueño. Pero usted no se queda una gota, 2 gotas, 3 gotas, 50 gotas, 5,000 gotas. No, usted oye el ruido, pero usted no lo escucha y se duerme. Ahora quiero decirle, ¿por qué le voy a decir? Míreme para acá. Porque hay gente que dice: a mí Dios no me habla. No es cierto. Dios, dice la Biblia, nos habla a todos, pero nosotros no le ponemos atención. Así dice la Biblia. Entonces, es que oímos, pero no escuchamos. Hay gente que viene al culto y oye la prédica, pero no escucha. ¿Por qué? Porque en la tarde me está preguntando lo que expliqué yo aquí en la mañana. En la tarde: pastor, mire, fíjate que tengo un gran problema, esto y lo otro. Y después de una hora, ¿qué hago? Te lo expliqué en la iglesia en la mañana, pero como viniste a oír, no a escuchar. Porque escuchar, mire, ¿sabe cuál es nuestro problema? Somos haraganes. Porque para escuchar hay que ejercitar la mente. Para oír no, pero somos haraganes. Nos distraemos fácilmente. ¿Quién se distrae fácilmente? Levante la mano. No, levante la mano. Pero muchos de nosotros nos distraemos fácilmente. No ponemos atención. Aló. Y le voy a decir algo: Dios solamente le habla a aquellos que están dispuestos a escuchar. Dios te quiere hablar, y en los momentos de adversidad Dios te habla. En los momentos de adversidad, desde que empezó el problema, Dios comenzó a hablarte al corazón, a la mente. Dios comenzó a hablarte y a decirte: hijo, vas a hacer esto, hijo, no vayas a hacer eso, hijo, no te vayas por ahí, hijo, esa no es la decisión correcta. Dios comienza a hablarte, pero no escuchamos. Mire lo que la Biblia dice. Antes de eso, ya voy a terminar. Poneme el piano ahí para sentir que ya me voy. Míreme aquí, no se mueva, mire aquí. ¿Cuántos de ustedes son cristianos que tienen años de estar en la iglesia, desde niños? ¿Cuántos fueron a la escuela dominical desde niños? Quiero ver la mano, levanten la mano. Hay algunos, pero no les caló. Bueno, no es cierto. Una de las cosas básicas que le enseñan a los niños en la escuela dominical, o como le llamaban antes, la escuela dominical, o en el ministerio de niños, en las clases de niños, una de las cosas básicas que le enseñan a los niños es: orar es hablar con Dios. Niños, orar es hablar con Dios. Digan conmigo: orar es. Ay, Dios, que niños no han comido. Vamos a ver todos los niños. Orar es. Algunos le hacen solo para que vea yo que la mascarilla se mueve, va. Mire pues, pero hay un problema con esa definición, que creemos que hablar con Dios es hablarle a Dios. Es como que usted a alguien le llame por teléfono, o que usted diga: necesito hablar con fulano, y usted le marca y dice: hola vos, fíjate que viaje, y habla usted un gran montón, y cuando ya terminó de decir todo, le dice: va, pues está bueno, así quedamos, salud, y cuelga. ¿Esa fue una conversación? No. ¿Ese fue un diálogo? No. Un diálogo es porque hay 2 o más personas. Ese fue un monólogo. Cabal, así somos con Dios. Le hablamos a Dios, pero cuando Dios nos va a hablar, colgamos. Usted ha oído que la Biblia dice: mire, esto parece una cosa tan simple, pero si usted logra captar la idea, esto puede revolucionar su manera de orar. La Biblia menciona muchas veces el acto de meditar. Diga conmigo: meditar. Meditar es poner la mente en algo, ejercitar la mente en algo. Meditar en Dios, meditar en su palabra, te puede permitir llegar a escuchar a Dios. Pero para eso se necesita disposición.
concentración. Y nosotros siempre andamos a la carrera. ¿Dónde oramos? En el bus. ¿Dónde oramos? En el baño. ¿Dónde oramos nosotros? En la cama. Perdóname, Señor, pero ya tengo sueño. ¿Dónde oramos nosotros? Somos haraganes. Necesitamos que Dios nos diga qué hacer. Pero Dios ya te habita. Él te habita, pero necesitas acallar tus pensamientos, acallar tus emociones y guardar silencio. Diga conmigo, guardar silencio. Es que para hablar como pericos nadie te gana, pero para quedarte quieto y guardar silencio, allí necesitas, otra vez, templanza. Por eso es que andamos preguntándole a medio mundo, mire, ¿qué hago? Deje ese hombre, busque ese otro, ese hombre no sirve, dele veneno antes de irse. Ay, Dios. ¿Aló? Mire lo que la Biblia dice. Quiero que leamos, por favor, el Salmo 37:7. ¿Cómo dice el Salmo 37:7? Mire lo que dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. No, fíjese que ahí están los dos aposentos: templanza y oír la voz de Dios. Tranquilízate y guarda silencio ante el Señor. Ponele atención. Te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo sigue hablando hoy. Él te puede hablar hoy. Sí, ponga una alabanza de adoración, cállese, medite. Dios le va a hablar. Dios te va a hablar. Un texto más, Lamentaciones 3:25. El siguiente. Ese. ¿Cómo dice? Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar, ¿cómo? En silencio la salvación del Señor. ¿Cómo? Cállate un ratito, hombre. Sí, orá, llorá, moqueá, limpiate los mocos y luego medita. Cállate. Ya hablaste, ahora deja que Dios te hable. Allí está el diálogo. ¿Me estoy explicando? Sí, termino con esto. ¿Qué hora es, pues? Ya no nos da el tiempo. ¿Se quiere poner de pie esta mañana? Cuando las adversidades vienen a tu vida, no es el plan de Dios dejarte abandonado. Él está allí, Él está. Solo hay que prestarle atención. Podemos oír a Dios a través de su palabra, leyendo la Biblia. Podemos oír a Dios a través de una predicación, de una canción. Pero la guía de Dios es interna. El Espíritu Santo que te habita te va a hablar. Por eso le voy a decir algo: no le crea usted a las profecías esas que alguien viene y le dice, el Señor me mostró que tuve una visión con vos, el Señor te manda a decir. Mire, las profecías que alguien más te trae pueden ser mentira, pero ¿y si fuesen verdad? Nunca sirven para guiar tus decisiones. Porque la guía de Dios con sus hijos no es externa, es interna. Dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Es interna. Las profecías, palabra que Dios le da a otras personas, visiones que Dios le da a otras personas acerca de vos, sirven solo para confirmar algo que Dios ya te dijo.
Está en la Biblia. Cuando Jesús mandó a traer el burrito para entrar a Jerusalén, les dijo: vayan a traer un burro, ya lo tengo preparado. Si el dueño del burro los ve salir con el burro, díganle: el Señor lo necesita. Quiere decir que a ese hombre ya le habían dado la contraseña. Ese hombre le han de haber dicho: vas a crear este burro, que nadie se suba en él, porque el que lo va a estrenar va a ser el Rey de Reyes. ¿Y cómo voy a saber eso? Van a venir unos hombres barbudos a traerlo y te van a decir: el Señor lo necesita. Así que cuando llegaron por el burro, el hombre iba con el machete y dijo: ellos le dijeron: ¡ay! El Señor lo necesita. Y el dueño del bote se puso a llorar y les dio el burro. La palabra de ellos solo fue para confirmar. Dice la Biblia que cuando Dios hizo público que Bernabé y Pablo eran apóstoles, dice que unos profetas dijeron, el Señor les habló a los profetas y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio que yo ya les he hablado. Así que usted no espere que la hermana Chonita, el hermanito Juancito le profetice. Deje de andar en eso usted. El Señor te habita y Él te quiere hablar. Cierre sus ojos un momentito. Señor, en este momento de adversidad nos escondemos en ti y en tus promesas. Te queremos suplicar esta mañana, Señor amado, con todo el corazón, que tu Espíritu Santo que enviaste a nosotros de una manera poderosa se manifieste en nuestra vida, controlando nuestras emociones. Muchos de nuestros amados hermanos aquí y a la distancia van a enfrentar o enfrentarán una semana cargada de decisiones difíciles. Y te pido que tú controles sus emociones y que tú les hables. Háblanos. Háblanos. Tú eres un Dios vivo y real que habita en nosotros. Un Dios que habla. Hoy te suplicamos que en el momento oportuno podamos recordar todo lo que aquí escuchamos y que podamos practicarlo y descubrir la tremenda bendición y gracia que hay en escuchar tu voz para guiarnos. Esta mañana yo te ruego por cada uno de los que está aquí, Señor, como si yo te pidiera por nombre por cada hombre y cada mujer, sus necesidades, sus crisis, sus enfermedades, cualquier batalla que enfrenten. Yo te ruego que tengas misericordia, que extiendas tu mano y les proveas, que tú, Señor, les sanes, que tú, Señor, les defiendas. Que esta sea una semana en la que puedan ver con sus propios ojos las manifestaciones poderosas de tu gloria en sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Gracias, y hoy por la fe recibimos todo lo que tú tienes para darnos. Gracias, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.